continuamos ya con la última participación. Posterior a esto, una breve intervención de una de sus compañeras también, Lupita. Y bueno, enseguida la doctora María de la Luz Domínguez Campos, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Ella nos participa, nos comparte el tema protección de los niños, niñas y adolescentes. Una breve reseña de su trayectoria de la doctora María de la Luz. Es licenciada en Derecho y maestría en Docencia e Investigaciones Jurídicas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestra en Docencia e Investigaciones Jurídicas por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado AC. Especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla de la Mancha en el Centro Nacional y el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha realizado un sinnúmero de diplomados, entre los que se encuentran relacionados con el tema. Diplomado en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diplomado en Derecho de las Víctimas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Cuenta con una amplia experiencia como docente e investigadora y ha sido docente del Instituto de la Judicatura Federal, conferencista y panelista en foros municipales, estatales y nacionales. Fue regidora del Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, diputada de la legislatura también del Estado de Zacatecas, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas por el periodo 2016-2019 y ratificada para un segundo periodo 2019-2022. Actualmente, ella es representante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Cabe hacer mención que esta Federación Mexicana aglutina a todas las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas en el tema. Entonces, a continuación la escucharemos. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación de la diputada Gabriela Pinedo a participar en este foro, saludar también a la diputada Alma Dávila y por supuesto a todas y todos ustedes que el día de hoy se encuentran en este foro y que además es el segundo día de trabajos, por lo que pues de mi parte de entrada mi reconocimiento para poder debatir un tema vigente, un tema que está presente en muchos hogares, no solamente en Zacatecas, en México y en el mundo, y que es muy importante abrir los espacios para que puedan expresarse las distintas visiones. Visiones como las expresadas el día de hoy en este foro, desde la perspectiva feminista y otras opiniones desde las otras perspectivas. Lo importante es escuchar, conocer todas estas opiniones y que las legisladoras junto con todo su equipo puedan analizarlo a profundidad, porque no es un tema sencillo, es un tema de fondo y desde mi punto de vista es un tema trascendente porque impacta en niñas, niños y adolescentes. Más allá de los adultos, mujeres, hombres, quien más impacto tiene en este tema son las niñas, niños y adolescentes y ya nos han explicado algunas y algunos de ustedes los efectos que producen. Reconocer entonces que la alienación parental es real y vigente en nuestra sociedad, cada vez se ha ido incrementando por la separación del padre y la madre, lo que impacta directamente en los hijos y en las hijas. Y reitero, al impactar genera también violaciones a derechos humanos, entre ellos a la integridad psíquica y emocional. Pero también hay vulneración a su dignidad humana, hay violación a su derecho al sano desarrollo, a su derecho a la identidad, a su derecho al apego, a su derecho a vivir libre de violencia en el hogar, a su derecho a desarrollar una convivencia pacífica con ambos padres, padre y madre. También este derecho se vulnera y lamentablemente en muchos casos nunca se recupera este derecho. Igualmente hay una afectación a su derecho al desarrollo efectivo de su autonomía personal, social y jurídica. Y esto sucede en muchos casos porque lamentablemente no se consideran
a estos niñas, niños o adolescentes en su calidad de hijos o hijas como sujetos plenos de derechos. Se sigue viendo como objetos de protección y lamentablemente también se observan como instrumentos para causar molestia a la pareja. Y lo señalo de manera indistinta del género porque lo mismo se presenta de un lado que del otro. Cuando hay una disputa entre una pareja, no se circunscribe a dejar los problemas que ya los mencionaba hace un momento el perito, de algunas problemáticas que producen esos problemas, no se quedan solo en los adultos, en la mamá y en el papá, o en los integrantes de esa pareja, que también ya lo señalaba aquí la maestra Turriza, que pueden ser personas del mismo sexo. No se circunscribe solo a esa problemática, no dejan los problemas de pareja en ese ámbito, sino que esos problemas trascienden a los hijos y entonces los convierten en instrumentos para un lado y para el otro, generando pues una grave violación a los derechos humanos que acabo de mencionar, pero además les produce que el día de mañana, en el futuro, si son niños, cuando sean adolescentes y adultos, si no son tratados de manera adecuada, esos problemas, esos efectos les van a seguir afectando toda la vida. Por lo tanto, este tema es muy trascendente y alguien comentaba al principio de este foro, de manera específica, si el marco jurídico debiera caminar al paso de la sociedad o adelante de la sociedad. Y nosotros, de formación jurídica, los que estudiamos Derecho, aquí está la licenciada Cristela y otras compañeras y compañeros, el compañero Cuauhtémoc, entre otros, nos enseñaron que el derecho debe ir un paso adelante de la sociedad, que el marco jurídico debe estar un paso adelante de la sociedad, para que pueda resolver los problemas que hay en la cotidianidad de las personas, de las familias. Sin embargo, ese marco jurídico no basta con que sea legal, requiere que sea justo y de manera específica que sea pegado a los derechos humanos y a la dignidad humana. Por lo tanto, en este proceso y en este fenómeno que existe y que me parece que lo más valioso, entre otros puntos de este foro, es que se ponga énfasis en la existencia del fenómeno en Zacatecas. Ya lo señalaba el perito y seguramente lo señalaron los integrantes del Poder Judicial. Hay muchos casos, como ustedes no se los imaginan, quien nos está siguiendo a través de las redes sociales, de este tipo de problemáticas. Y puedo compartirles que a la Comisión de Derechos Humanos han llegado muchos asuntos de esta naturaleza, tanto de varones como de mujeres, donde van a señalar que no se actúa con debido proceso de parte de los jueces del Poder Judicial, las juezas del Poder Judicial, porque cuando va una de las partes dice está favoreciéndose a la parte contraria en perjuicio de mis hijos y mía. Luego acude la otra parte y dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, en este tipo de asuntos un elemento fundamental es que desde el Poder Judicial se actúe con debida diligencia. Cuando hablamos de procesos en materia de guardia y custodia y en otro tipo de procesos en los que se ven inmersos la pareja, los hijos y desafortunadamente este fenómeno. Y de manera específica, nosotros hemos señalado la importancia fundamental de prevenir el fenómeno. Siempre en todas las materias, lo más efectivo en una sociedad es la prevención. Así como hay otras problemáticas en la sociedad, como es las violencias, como es la criminalidad, como es la inseguridad, como hay otro tipo de problemáticas, lo más importante es lograr la prevención de este tipo de problemas. Y me parece que de manera específica esta legislatura, además del análisis puntual de esta figura, desde la Comisión de Derechos Humanos podríamos señalar que es importante establecer normas legales para prevenir el fenómeno. Es decir, que esas normas contemplen medidas idóneas y eficaces para proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y que se haga desde una perspectiva no punitiva, no sancionadora, sino desde una perspectiva integral. Es decir,
en donde se fortalezcan los mecanismos alternativos de solución de controversia entre las parejas, es decir, lo que llaman la mediación asociativa familiar, y a la par también diseñar estrategias psicoeducativas a nivel preventivo en el que enseña a los padres y madres el manejo de la autoridad compartida, la negociación con afecto hacia hijos e hijas para construir un modelo de funciones parentales en los cuales se proteja fundamentalmente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Quienes están en este foro y han participado que pertenecen al Poder Judicial, como es el caso del psicólogo perito y como es el caso de otras personas, o bien los psicólogos que atienden casos específicos como el licenciado José Luis Flores, tienen la experiencia de que este tipo de problemas, desafortunadamente, al dañar a las niñas, niños y adolescentes, los marca para toda la vida. Y que es muy complicado y muy difícil que se puedan evadir o que puedan sanar de esta problemática si no llevan un tratamiento adecuado, permanente, etc. Por lo tanto, y también han observado ustedes y también han expresado en este foro quienes han emitido sus testimoniales, que en muchos de estos casos no hay un punto final, es decir, hay una acción de una de las partes y hay otra acción y bueno, al final del camino esto que pudiera empezar con pequeñas acciones se vuelve una bola de nieve y cada vez se sigue incrementando en perjuicio de las niñas y los niños, es decir, de los hijos, de las hijas. Y hay casos tan complejos que llegan al punto que decía la maestra Turriza, a la comisión de delitos graves contra la integridad personal y la vida de las partes o incluso de los propios menores. Por lo tanto, deben encontrarse mecanismos ciertamente para la atención de estos casos extremos, pero me parece que es también muy valioso establecer mecanismos preventivos y creo que pudieran desde esa perspectiva las señoras legisladoras, las compañeras diputadas, visualizaron mecanismos de incorporar a la propia ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes actual en el Estado, incluso adicionar facultades a la propia Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el primer contacto cuando hay este tipo de problemáticas, e incluso también de capacitación a los propios integrantes del Poder Judicial del Estado, para que desde el primer momento, desde el primer contacto de que conozcan un caso específico, se pueda llevar a cabo todos estos procesos de mediación, todas estas estrategias para prevenir que el asunto, que el caso se desborde y llegue a cuestiones graves, que bueno, yo no debo de comentar los casos específicos que tenemos nosotros, obviamente por cuestiones profesionales, pero aquí el perito debe de tener muchísimos casos, aquí el psicólogo y ustedes también, compañeras, compañeros, y pueden dar cuenta de cómo los asuntos se desbordan a tal grado que luego ya no hay forma de poder resolver favorablemente para alguna de las partes. Por ello yo creo que es muy importante apostarle al tema de la prevención y que sean instancias como la propia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que sean los propios jueces desde el momento en que llegan los asuntos e incluso a nivel de área del derecho penal, es decir, de la Fiscalía General de Justicia, pues hay una área que antes de iniciar una denuncia penal se les envía a un área que tiene que ver con justicia restaurativa. Es decir, fortalecer aquellos mecanismos preventivos que ya tiene nuestro sistema jurídico, pero que podríamos fortalecerlos, incrementarlos con el ánimo de que todos estos tipos de casos puedan atenderse, pero de una perspectiva de derechos humanos, de una perspectiva de género y una perspectiva de interés superior del menor. No olvidemos que en este fenómeno lo que se debe colocar en el centro de la actuación es los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el respeto a la dignidad humana de niñas, niños y adolescentes. Y hay dos posturas muy legítimas de ambas partes, quienes participan en este tipo de procesos. Sin embargo,
tenemos que colocar en el centro el tema de las niñas. Tenemos que colocar en el centro el tema de la dignidad de las niñas, de los derechos que ya yo les señalaba, de su derecho a vivir libre de violencia en el ámbito familiar, de su derecho a una convivencia pacífica con ambos padres, independientemente de si vive físicamente con uno y convive con